Nunca pensé que un simple acto de compasión se convertiría en la peor decisión de mi vida. El primer día en la Universidad Autónoma de Madrid, mi mejor amiga Isabel Torres y yo llegamos juntas, llenas de sueños y emoción. Ella, como siempre, tenía buen ojo para los hombres. Eligió quedarse con Javier Cruz, el chico más popular del campus, apuesto pero humilde, con una sonrisa capaz de hacer suspirar a medio colegio. Yo, en cambio, elegí al equivocado. Su nombre era Mateo Ríos, el típico esmatón de preparatoria con fama de problemático, mirada fría y silencios incómodos. Trabajaba por las noches como camarero en un bar decadente del centro, y todos decían que estaba roto por dentro. A mí no me importaba. Tal vez fue lástima, tal vez fue atracción hacia su lado herido. Pensé que con amor podía cambiarlo. Pero todo cambió una noche, cuando Isabel y yo nos colamos en un club exclusivo para espiar a unos modelos masculinos. Y ahí, entre risas y copas, escuchamos algo desde la sala VIP que nos dejó heladas. Lo llamaron el príncipe heredero del Imperio Ríos. Y a Javier, el supuesto pobretón, presidente joven de Cruz Enterprises. Mi mundo se detuvo. Ese fue el momento exacto en el que entendí que había estado durmiendo junto a un secreto. Siguiente parte. Lo que descubrí esa noche hizo pedazos cada sentimiento que alguna vez tuve por Mateo. Aquella noche, después de salir corriendo del club con el corazón a punto de estallar, Isabel y yo nos refugiamos en su apartamento sin poder articular palabra durante minutos. Lo que habíamos oído no era una broma, ni un malentendido. Era una revelación que derrumbaba todo lo que creíamos saber sobre los hombres con quienes compartíamos nuestras vidas. ¿Príncipe heredero?, murmuró Isabel mientras se servía una copa de vino, aún temblando. ¿Y Javier, presidente de una empresa multinacional? ¿Cuándo fue que nos volvimos tan ciegas? No supe qué responderle. En mi mente solo aparecía la imagen de Mateo esa misma mañana, sentado en el sofá de mi cuarto, con su sudadera raída, limpiando una mancha de café de su pantalón. Era todo una actuación. Ese rostro triste, esos silencios eternos, ¿eran parte de un disfraz? Decidí buscar respuestas por mi cuenta. Fui al bar donde trabajaba Mateo y, tras ofrecer una generosa propina, logré que el gerente se sentara conmigo en la parte trasera del local. Su expresión cambió cuando mencioné el nombre de Mateo Ríos. No debería decirle esto, me confesó en voz baja, pero ese chico no necesita estar aquí. Tiene más dinero del que puedas imaginar. Está aquí por decisión propia. Dice que necesita experimentar la vida real, que su familia ya lo preparó demasiado para el poder. Me quedé en blanco. No era solo una identidad falsa. Era una vida entera construida sobre la mentira. Recordé la primera vez que lo vi. Estaba detrás de la barra, mojado por la cerveza que le habían tirado encima a unos clientes borrachos. Tenía los ojos bajos, la respiración agitada, la camisa blanca pegada al cuerpo, revelando una figura tan vulnerable que me rompió el alma. Le ofrecí una rodaja de sandía y le dije que comiera. Él me miró como si nadie en el mundo le hubiese mostrado nunca un gesto de ternura. Pero ahora me daba cuenta de que no había sido más que una pieza más en su juego. Él había elegido ese papel. Había querido que lo viera así. ¿Por qué? Volví al departamento con las manos temblorosas. Isabel estaba sentada en el suelo, revisando fotos antiguas en su teléfono. Lo busqué en Google, me dijo sin levantar la vista. Javier Cruz aparece como vicepresidente de Cruz Enterprises, con sede en Barcelona. Estudió en Suiza. ¿Qué hacemos?,
Lucía. No supe qué responderle. Mi pecho ardía, no de celos, sino de humillación. Todo el campus pensaba que yo había elegido mal, que mientras Isabel tenía a un príncipe disfrazado de pobre, yo me había conformado con un matón venido a menos. Y lo peor era que tenían razón. Me encerré en el baño, miré mi reflejo en el espejo y me pregunté cómo pude ser tan ingenua. Pero lo que más dolía era la idea de que, a pesar de todo, seguía sintiendo algo por él. Por ese hombre que, aun siendo mentira, me había hecho sentir viva. En la madrugada, me despertó una notificación. Era un mensaje de Mateo. Solo decía, sé que ya lo sabes. ¿Podemos hablar? No respondí. Cerré los ojos, pero el sueño no volvió. Fue entonces cuando lo supe. Todo lo que había vivido con él, cada caricia, cada mirada, cada beso, formaban parte de una identidad cuidadosamente construida. Y aún así, en el fondo, una parte de mí deseaba que esa identidad falsa escondiera algo real. Siguiente parte. Entonces, ¿por qué ocultaban sus identidades? ¿Y quién movía los hilos en este juego de máscaras? Las siguientes semanas se volvieron una mezcla de ansiedad, silencios pesados y planes susurrados entre cafés fríos y miradas cómplices. Isabel y yo habíamos llegado a una decisión. No íbamos a quedarnos allí esperando más mentiras. Íbamos a huir. Y esta vez, no como víctimas, sino como mujeres que eligieron cerrar una historia sin final feliz. Teníamos la excusa perfecta, una beca de intercambio para estudiar diseño y gestión empresarial en Florencia. Nadie podía sospechar que, detrás de esa decisión académica, se escondía una huida bien calculada. El plan era sencillo: cortar todo contacto, desaparecer de las redes sociales, bloquear a nuestras familias para protegerlas y empezar desde cero. Antes de irme, sin saber por qué, transferí a Mateo los ahorros que tenía en mi cuenta. 3.000 euros que habíamos juntado para pagar el alquiler de los próximos meses en Madrid. Lo hice sin pensar, tal vez como despedida, tal vez como cierre, o quizás como un último acto de honestidad en una historia plagada de máscaras. La noche anterior al vuelo, mientras Isabel y yo hacíamos las maletas entre risas nerviosas y lágrimas contenidas, alguien tocó la puerta del apartamento. No abrimos. Solo observamos desde la mirilla a un hombre vestido de negro, con gorra y cubrebocas. No pudimos ver su rostro, pero ambas sentimos el mismo escalofrío. El viaje a Florencia fue como despertar en otro universo. Dejamos atrás Madrid, las aulas de mármol, los clubes lujosos, los hombres con trajes y secretos. En Italia, nos convertimos en estudiantes extranjeras con nombres comunes, viviendo en un piso compartido, trabajando en cafeterías para sobrevivir. Lavábamos platos, servíamos mesas, traducíamos documentos para empresas locales y cada noche nos dormíamos agotadas, pero libres. Sin embargo, la libertad tenía un precio. No solo en esfuerzo físico, sino en renuncias emocionales. No podíamos hablar con nuestras familias. No podíamos usar nuestras tarjetas bancarias habituales. Vivíamos con efectivo contado, evitando dejar rastro. A veces, al mirar nuestros rostros ojerosos frente al espejo del baño comunal, nos preguntábamos si valía la pena. Pero cada vez que dudábamos, bastaba con recordar la escena en el club, la voz de alguien llamando a Mateo el príncipe de Barcelona, el desprecio de Javier hacia Isabel cuando ella intentó romper con él, y las miradas de lástima de nuestros compañeros de universidad. Bastaba con recordar lo que dolía sentirse engañadas, controladas, vigiladas. Y así,
Los meses se convirtieron en años. 3 años, para ser exactas. 3 años de sobrevivir a base de orgullo y café barato. 3 años construyendo una nueva versión de nosotras mismas. Isabel se volvió una diseñadora gráfica talentosa y yo empecé a colaborar con una empresa de moda artesanal, gestionando ventas internacionales. No hablábamos mucho del pasado, pero ambas sabíamos que él seguía allí, respirando bajo la superficie de nuestra nueva vida. En mi escritorio, aún guardaba un papel arrugado, el recibo de aquella transferencia de 3.000 euros. Nunca me los devolvió. Nunca dijo gracias. Y eso me ayudó a recordarme que hice lo correcto. Hasta que un día, mientras tomábamos vino en una terraza frente al río Arno, Isabel recibió un mensaje extraño. Una notificación de que alguien había intentado iniciar sesión en su cuenta bancaria española. El corazón me dio un vuelco. Aquello no era casualidad. Nos miramos. No dijimos nada, porque sabíamos exactamente lo que significaba. El pasado nos había encontrado. Siguiente parte. 3 años después, cuando creímos haberlo dejado atrás todo, reaparecieron, bajo una apariencia que no supimos ver venir. Florencia nos había dado anonimato, pero también nos había desgastado. 3 años sin ver nuestras familias, sin cumpleaños celebrados, sin navidades en casa. 3 años sin hombres, por decisión propia. Hasta que, una noche de verano, decidimos salir a un bar elegante del centro para brindar por nuestro último día como estudiantes extranjeras. Estábamos a punto de regresar a España, y aunque habíamos prometido no mirar atrás, esa noche el pasado decidió mirarnos de frente. Entramos al bar La Note, un sitio moderno con luces tenues y música lo suficientemente baja como para conversar. Pedimos cócteles y nos sentamos en la barra. Isabel estaba de buen humor, riendo, relajada. Yo, en cambio, no podía sacudirme un presentimiento extraño, como si algo me observara desde la sombra. Y entonces lo vi. Al otro lado del salón, un hombre joven, no mayor de 25, se acercó con una bandeja de tragos. Camisa blanca de lino, pantalón negro, sonrisa amable. No llevaba uniforme de camarero, así que asumí que era uno de esos modelos que trabajaban en eventos exclusivos. Hasta ahí, nada extraño. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un golpe seco en el pecho. Su mirada, su forma de levantar una ceja, el gesto de inclinar la cabeza al sonreír. Era Mateo. Lucía, murmuró Isabel, que también lo había visto. Es él. Negué con la cabeza rápidamente. No podía ser. Este hombre tenía un lunar pequeño junto a la nariz, algo que Mateo jamás había tenido. Además, su nombre, según la identificación que llevaba colgando en el cuello, era Raimundo García. Incluso su acento era diferente, más neutro. Pero algo no cuadraba. El supuesto Raimundo se acercó con una sonrisa tranquila. Buenas noches, señoritas. ¿Desean otra ronda? Isabel se adelantó, coqueta como siempre. ¿Eres español? ¿De qué parte? De Valencia, respondió sin titubear. Y sin embargo, el tono, la forma de hablar, el leve temblor en sus dedos al dejar los vasos. Todo me pareció dolorosamente familiar. Durante la velada, se acercó 2 veces más. En la tercera, cuando me entregó un cóctel, su mano rozó la mía con un segundo de más. Yo lo miré fijamente. Tu cara me resulta conocida, dije en voz baja. Él sonrió, ladeando la cabeza. Eso dicen muchas. Tengo una cara común.
pero sus ojos no mentían. Eran los mismos ojos que me miraron en silencio desde un cuarto diminuto en Madrid. Los mismos que se cerraban cuando me abrazaba después de una pesadilla. Los mismos que una vez me observaron con furia cuando lo intenté dejar. Intentando mantener la compostura, me levanté para ir al baño. Pero antes de irme, vi cómo sacaba un teléfono del bolsillo. Era un iPhone 15 Pro Max, último modelo. Brillaba con elegancia mientras él deslizaba la pantalla para mostrar un código QR. Una clienta escaneó el código y le dejó una propina digital. Pero yo, que conocía cada centímetro de la mano de Mateo, vi algo que me hizo congelarme. El nombre vinculado a la cuenta, Mateo Ríos. Mi corazón se cayó al suelo. Volví a la mesa sin decir palabra. Me temblaban las piernas. Isabel me miró, preocupada. No es él, ¿verdad? Tardé unos segundos en contestar. Sí lo es. Se llama Raimundo, tiene un lunar falso, y ahora se hace pasar por modelo en Florencia. Pero es él. Es Mateo. En ese momento, uno de los asistentes del bar se acercó con una pequeña bandeja de plata. Encima, un billete de 300 euros y una nota doblada. La nota decía, para que compres una crema de manos. Tu tacto arrugó mi camisa de seda. Isabel estalló en carcajadas mientras yo me moría de vergüenza. ¿Crees que se burló de ti?, dijo entre risas. No, respondí, tomando el billete con los dientes apretados. Creo que me está advirtiendo. Esa noche, al salir del bar, sentí que las calles de Florencia ya no eran seguras. Mirábamos detrás de cada esquina. El pasado no solo nos había encontrado. Ahora caminaba detrás de nosotras, con sonrisa encantadora y una venganza pendiente. Siguiente parte. Creí tener el control esta vez, pero una vez más, él ya iba varios pasos delante de mí. No volvimos a ver a Raimundo García. Al menos no esa noche. Pero sabíamos que no era una coincidencia. Que Mateo Ríos, el verdadero, se había infiltrado en nuestra vida de nuevo, esta vez bajo una máscara aún más sofisticada. Ya no era el chico frágil con camisa mojada. Ahora era un estratega silencioso. Un hombre que sabía exactamente cuándo aparecer y cómo hacerte sentir vulnerable. Volvimos a España una semana después. Isabel decidió quedarse unos días con su familia en Sevilla, mientras yo regresé sola a Madrid. Al llegar a mi antiguo departamento, encontré todo exactamente como lo había dejado 3 años atrás. Las cortinas aún cubrían las ventanas, el calendario seguía marcado en el mes en que escapé, y en el armario colgaba un vestido rojo que creí haber perdido para siempre. Fue entonces cuando sonó el timbre. Y lo supe. Abrí la puerta, y allí estaba él. Traje negro, sin sonrisa. Mateo, ¿has vuelto?, dijo, como si se tratara de una conversación pendiente, no de un reencuentro lleno de heridas. No supe qué decir. Me giré para entrar y él simplemente me siguió, como si aún tuviera las llaves de mi vida. Durante los días siguientes, su presencia se volvió constante. No se instaló oficialmente, pero estaba allí todas las mañanas. Me dejaba el desayuno en la mesa. Me esperaba afuera del trabajo. Me enviaba mensajes a cada hora, preguntando dónde estaba, con quién y cuánto tiempo me iba a tardar en volver. Lo decía con voz suave, casi cariñosa, pero su tono estaba lleno de una calma peligrosa. Una noche, me atreví a preguntarle, ¿cómo supiste que estaba en Florencia? Mateo alzó una ceja. Nunca dejaste de usar el mismo proveedor de Internet, respondió. Tu dirección IP no es tan difícil de rastrear.
Su respuesta me heló la sangre. No solo me había seguido, me había vigilado durante 3 años. Aquel día, revisé su teléfono cuando se quedó dormido en el sofá. Lo desbloqueé con mi antigua huella dactilar, que aún no había borrado. Lo que vi me dejó sin aire. Tenía carpetas enteras con fotos mías en Italia, saliendo del supermercado, tomando café, caminando bajo la lluvia. Algunas eran recientes, otras, de hacía 2 años. También tenía copias de correos electrónicos entre mi jefa y yo, registros bancarios, incluso capturas de pantalla de nuestras videollamadas con la familia. Cuando lo confronté, no lo negó. Tenía que asegurarme de que estuvieras bien, dijo, como si eso justificara el espionaje. Tú huiste, Lucía. Yo solo te busqué. Esa misma noche, me encerré en el baño, abrí el grifo para ahogar mis sollozos, y me pregunté en qué momento me convertí en la prisionera de un hombre que una vez pensé que necesitaba ser salvado. Mateo no era violento. No levantaba la voz, pero el control era absoluto. Estaba en todos lados, en la forma en que revisaba la lista de llamadas de mi celular, en cómo sabía si había usado Uber o taxi, en su manera de decir ponte ese vestido, me gusta más. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza elegante, deslizó un sobre la mesa. Es el contrato de arrendamiento del departamento, dijo. Está a tu nombre ahora. Abrí el sobre. Efectivamente, la propiedad había sido transferida. Legalmente, era mía. Pero la sensación de encierro no se fue. ¿Esto es un regalo o una celda más bonita?, pregunté. Mateo no respondió. Solo me miró con esa expresión indescifrable que ya conocía demasiado bien. Aquella noche, mientras dormía, soñé con Florencia. Con la plaza llena de luces, el sonido de las campanas, el sabor del vino barato y la risa de Isabel. Me desperté empapada en sudor. No podía seguir así. Tenía que elegir. O quedarme atrapada en este juego de control disfrazado de amor, o apostar, una vez más, por mi libertad. Siguiente parte. Me enfrentaba a una elección dolorosa, rendirme o empezar a jugar con mis propias reglas. La mañana siguiente desperté antes que él. Mateo seguía dormido, su brazo extendido sobre mi cintura como si con ese gesto pudiera retenerme un poco más. Me quedé unos segundos observando su rostro. Ya no era el mismo de antes. Había cambiado. O tal vez siempre fue así y yo simplemente no lo vi. Lo que sí era evidente es que entre nosotros se había instalado una lucha silenciosa, un pulso constante por el control. Y yo no estaba dispuesta a perderme otra vez. Esa tarde me reuní con Isabel en un restaurante discreto del centro. Le conté todo. Las fotos, el seguimiento, el control sutil, el contrato de propiedad. Esto ya no es amor, me dijo, dejando el tenedor sobre el plato. Esto es dominio emocional. Asentí. Pero también sabía que huir de nuevo no resolvería nada. Había aprendido demasiado en esos 3 años. Esta vez, no quería correr. Quería enfrentar. Quería negociar desde mi centro. Esa misma noche, me senté frente a Mateo y, con voz firme, le dije: si vas a estar en mi vida, será bajo mis condiciones. Sin control, sin vigilancia, sin chantajes emocionales. Yo decido cuándo, cómo y con quién. Si no puedes aceptar eso, entonces puedes irte ahora. Mateo me miró en silencio durante varios segundos. Por un momento pensé que se levantaría y se iría. Pero en cambio, respiró hondo, se levantó y sacó una caja de su chaqueta. Entonces acepta esto, dijo,
abriéndola. Un anillo. Sin promesas de obediencia. Solo una señal de que estoy dispuesto a quedarme bajo tus reglas. Me quedé helada. El anillo brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. No era ostentoso, pero sí elegante. Sobrio. Como si él hubiese entendido que esta vez no ganaría con gestos grandiosos, sino con presencia estable. No respondí esa noche. No podía. Pero al día siguiente, mientras caminábamos por el paseo del Prado, vi algo en sus ojos que me recordó a aquel Mateo que, un día, comía sandía en silencio bajo la luz púrpura de un bar de mala muerte. Tal vez aún quedaba algo real entre tanto caos. Pasaron los días. Mateo mantuvo su palabra. No volvió a revisar mi celular. No apareció sin avisar. No me pidió explicaciones. En su lugar, empezó a incluirme en sus decisiones empresariales, en reuniones privadas, en cenas con inversionistas. Me presentó como la mujer que me obligó a ser mejor. Y aunque sonaba halago, yo sabía que no era del todo cierto. Él siempre había sido brillante. Solo necesitaba que alguien lo desafiara. Pronto empecé a usar mis propios recursos. Reactivé contactos familiares. Recuperé mi puesto en la empresa de mi madre. Incluso abrí mi propia línea de productos artesanales con diseñadoras que conocí en Florencia. Mateo se mantuvo a un lado. No intervino, no opinó. Solo me observaba. Una noche, después de una cena silenciosa, me llevó en coche hasta un edificio corporativo. Me pidió que bajara. En la fachada, una proyección en luces les mostraba nuestros dos nombres. Ríos y Vargas, una nueva alianza. ¿Una propuesta de matrimonio disfrazada de fusión empresarial? Le pregunté, cruzada de brazos. Mateo sonrió. Una alianza, sí, pero no entre compañías. Entre iguales. Y en ese momento lo entendí. Él no quería una esposa decorativa. Quería una compañera. Alguien que pudiera desafiarlo, poner límites y seguir siendo ella misma. Y por primera vez, supe que tal vez no era yo la única que había cambiado. Tomé el anillo de su bolsillo, lo observé unos segundos y lo guardé sin decir nada. Ese era mi sí. Uno silencioso, firme y con condiciones claras. Siguiente parte. ¿Puede salvarse un amor nacido de máscaras, o solo estamos creando una prisión más sofisticada? No hay pacto que no exija vigilancia. Aceptar el anillo de Mateo no fue un final feliz, fue el comienzo de una prueba diaria. Cada decisión compartida, cada silencio prolongado, cada gesto inesperado era una pregunta que yo debía responder con cuidado. ¿Estaba eligiendo libremente, o solo me estaba adaptando a un nuevo tipo de jaula más elegante? Isabel también había vuelto a Madrid, y con ella vino otra tormenta. Javier Cruz, el chico que una vez fue su debilidad, también la buscó. No lo hizo con flores ni palabras bonitas, sino con una amenaza elegante. Sabes que el contrato de confidencialidad que firmaste sigue vigente. Si hablas, tu familia se hunde. Fue entonces cuando Isabel entendió que la máscara de caballero siempre había sido solo eso, una máscara. ¿Crees que podemos amar a alguien que nos ha mentido tanto? Me preguntó una noche mientras comíamos helado en la terraza. No lo sé, le respondí. Pero sí sé que no puedo seguir ignorando lo que veo. La tensión entre Mateo y yo volvió a crecer en silencio. Aunque él intentaba mantener el control bajo llave, su mirada cambiaba cada vez que hablaba con alguien más que no fuera él. Una tarde, después de una reunión con un cliente en común, noté que sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. No dijo nada,
pero yo ya conocía esa expresión. Entonces decidí hacer algo diferente. En vez de confrontarlo, me senté frente a él y le conté todo, mis dudas, mis miedos, mi constante sensación de estar a punto de desaparecer como individuo en esta relación. Esperé una reacción, una furia, un portazo. Pero Mateo solo suspiró. Yo tampoco sé quién soy cuando no estoy contigo, dijo en voz baja. Me he perdido tanto en perseguirte, que olvidé cómo detenerme. No supe si eso era una confesión o una advertencia. Días después, mientras organizaba mis papeles en la oficina, encontré por casualidad una carpeta olvidada en el cajón de Mateo. Dentro había bocetos, planos y notas de una casa, una que llevaba mi nombre, una que él había diseñado para los dos, sin decirme nada. Me sentí asfixiada, no por la idea de compartir una vida, sino por descubrir que él seguía tomando decisiones sin mí, como si el control fuera una segunda piel que no podía quitarse. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el departamento de Isabel, como antes. Dormimos juntas, como cuando nos escondíamos en Florencia, comiendo pasta recalentada y soñando con una vida donde no tuviéramos que huir de nadie. ¿Y si simplemente nos vamos otra vez?, sugirió Isabel en medio de la madrugada. Cambiamos de nombre, de ciudad, de idioma. Como antes. Sonreí. Por un segundo, lo consideré. Pero luego pensé en lo que había construido. En mis logros, mis proyectos, las mujeres que había conocido y ayudado desde que volví. Pensé en mí misma. Esta vez no quiero huir, le dije. Esta vez quiero quedarme y resistir. Volví al departamento al día siguiente. Mateo no estaba. Solo encontré una nota sobre la mesa. No quiero perderte otra vez, pero tampoco quiero seguir haciéndote daño. Estoy en la casa del lago. Ven si aún queda algo entre nosotros. No sabía si era una trampa emocional o una rendición sincera. Dudé por horas, pero al final tomé el coche y conduje hasta allí. Cuando llegué, él estaba sentado junto al fuego. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello desordenado y las manos temblorosas. Pensé que no vendrías, murmuró. Me acerqué, tomé una manta y me senté a su lado. No dijimos nada durante varios minutos. Mateo, susurré al fin. No quiero ser tu proyecto, ni tu salvación. Solo quiero ser tu igual. Él asintió. Y por primera vez, no intentó justificar nada. Solo apoyó su cabeza en mi hombro. Y allí nos quedamos, en silencio, bajo un cielo demasiado tranquilo para todo lo que habíamos pasado. Siguiente parte. Ya no huía, pero tampoco me rendía. Ahora era momento de escribir nuestro final con mis propias manos. Volver a su lado no significó perderme. Esta vez no. Lo supe al despertar una mañana, en su casa del lago, y ver mi reflejo en la ventana. Cansada, sí, pero completa. No era la misma Lucía que huyó hace 3 años con miedo y culpa, ni la que regresó llena de heridas. Ahora tenía cicatrices, pero también una columna firme, una voz propia, y una convicción silenciosa que no necesitaba gritarse. Mateo lo notó. Lo veía en la forma en que me hablaba, ya sin imponer, sin presionar. Aprendimos a negociar el espacio, a respetar el silencio, a dejar de llenar cada vacío con control. No fue perfecto, pero fue nuestro. Volví a mi empresa, retomé mi lugar como directora de marca y lancé una campaña que ayudó a otras mujeres a contar sus historias sin vergüenza. Las marcas cicatrizaban más rápido cuando se nombraban. Y por primera vez, Mateo me aplaudía desde atrás,
sin intentar subirse al escenario. No volví a ser la de antes. Y esa fue mi victoria más grande. Porque entendí que madurar no es dejar de amar, es aprender a no desaparecer por amor. Fin del guión principal. ¿Deseas que escriba el epílogo o contenido extra?